Bueno, contamos con Emilio Silva, una de las personas, uno de los activistas que lleva más años trabajando en España por la recuperación de la memoria histórica. ¿Cómo valoráis esta ley, Emilio? Bueno, la ley realmente se ha quedado bastante corta en todo lo que tiene que ver precisamente con lo que acabamos de ver en Argentina, ¿no? Y es el señalamiento de los verdugos y el hecho de que en su texto, por ejemplo, se dice 142 veces la palabra víctima y no se dice ninguna la palabra verdugo. Se quiere hacer un censo de víctimas, pero no se quiere hacer un censo de verdugos. Se deja viva la ley de amnistía, que es una legislación que dice que la desaparición forzada de al menos 114.000 civiles no es considerada en nuestra legislación un delito, un crimen que deba ser juzgado y condenado. Y realmente lo que yo creo que se hace es todo ese discurso de la transición en el que llamaron reconciliación a la impunidad del franquismo, pues en cierto modo se ha reproducido. Es un giro sin salir de ese marco, ¿no? Sin haber despegado siquiera una esquina del marco de la transición. Bueno, pues haciendo algunas cosas como abrir algunos archivos o quitar algunos títulos nobiliarios, pero en el terreno de las reparaciones no se va a indemnizar a las víctimas. En Argentina, las familias de los desaparecidos han recibido $200.000 por esa desaparición, como una compensación del gobierno democrático que entiende que debe ayudarles en algo por el daño que les hicieron otros. Aquí eso no va a existir. Hay una cosa que se llama declaración de reparación, que es una especie de título. Tú le dices al gobierno que eres nieto de un desaparecido o que has sido preso político y te va a llegar un certificado a tu buzón que dice que tienes una declaración personal de reparación, ¿no? Y entonces lo que hace falta no es una declaración de reparación, lo que hace falta es una reparación. Y lo que ha perpetuado la ley, y en ese debate que ha habido en torno a ella, ha quedado muy evidente es la discriminación que hay entre víctimas de distintas violencias, ¿no? Yo creo que las declaraciones de Consuelo Ordóñez precisamente lo que están midiendo es lo que debe hacer un Estado democrático. Le tienen que doler todos los dolores y no puede ser que dependiendo de quién sea el victimario actúe con contundencia o no actúe, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo con las víctimas de la dictadura. Emilio, tú eres periodista. ¿Cómo juzgarías la actitud de buena parte de los medios de comunicación en España a propósito de las víctimas del franquismo y de la memoria democrática? Bueno, aquí realmente ha habido pocos medios desde que murió Franco que hayan quebrado, digamos, esa cultura de la impunidad, ¿no? En los 70 la revista Interview pues destapaba muchas cosas y entre otras cosas hay periodistas en ella como José Luis Morales o Alfredo Grimaldos que hicieron muchas denuncias en momentos muy difíciles de esos crímenes, ¿no? Luego, casualmente esa revista cambió en su dirección y dejó de ser tan contundente incluso en su lenguaje. Bueno, hay un acuerdo, ¿no? Que más o menos se respeta ampliamente, que es que esto no se toca bueno, habría mucho periodismo que haber hecho en 45 años de investigación acerca de las violaciones de derechos humanos de la dictadura, de las grandes fortunas que hay en este país, que hemos visto en revistas del Corazón o en las páginas salmón de algunos diarios donde nos contaban sus grandes logros económicos y que vienen de hacer negocios con la corrupción política y económica de la dictadura, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de esos acuerdos y aquí habría montones de cosas que investigar, habría muchísimo trabajo por hacer, pero es evidente que ha habido un extenso consenso de que esto no se toca, ¿no? Y bueno, hay algún medio, incluso en el ámbito progresista, que puede tener un discurso, de rechazo de la dictadura, pero nunca ha entrado a destriparla, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros destapamos, por ejemplo, la primera medalla pensionada de Billy el Niño a través del portal de transparencia, pues pidiendo información, al final tuvieron que reconocer que le seguíamos pagando una pensión especial por una cosa por la que le condecoró Rodolfo Martín Villa el 13 de junio de 1977, y lo digo porque fue 2 días antes de las elecciones generales del 77, Martín Villa le hizo como una despedida con cariño a José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y le dio una condecoración que llevaba un incremento en su sueldo que él ha disfrutado en su pensión y que luego algunos medios, después de que se conoció esa,
encontraron 3 más, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por dar a conocer, pero la reconciliación ha sido una gran trampa. Primero porque, como dijo en un acto en el Teatro del Barrio la poeta Guadalupe Grande, un demócrata no se puede reconciliar con un fascista. O sea, no hay nada que reconciliar ahí, ¿no? Entonces, lo que se hizo es ceder a consentir, y la transición evidentemente fue como fue, pero evidentemente también estaba trucada. 4 de sus 7 padres de la Constitución habían sido altos cargos de la dictadura, ya tenían la mayoría. O sea, venía hecha con ese defecto de forma, y ahí se creó esta cultura de crear una cultura política a la medida de que las élites del franquismo pudieran seguir siendo élites en democracia en todos los ámbitos, o sea, en el económico, en el político, en el cultural, en el académico, y bueno, pues que ingresaran en una especie de puerta giratoria donde entraron franquistas y salieron demócratas, pero nunca han perdido sus cuotas de poder. Nos acompaña también Jonathan Martínez, periodista vasco. Jonathan, has visto que el enfoque fundamental tanto de la derecha política y de la derecha mediática es ETA como marco de confrontación con una ley de memoria democrática que es tibia, o sea, que está muy lejos de alcanzar los niveles de protección y reconocimiento a las víctimas que, por ejemplo, existe en la legislación argentina. ¿Cómo juzgas, digamos, estos enfoques de las derechas políticas y mediáticas españolas con respecto a esta ley? Bueno, la ley de memoria democrática ha suscitado varios debates, ¿no? Hay un debate meramente parlamentario sobre si merece o no el voto a favor, pero yo quiero pasar por encima de esa discusión para hacer algunas reflexiones sobre los avances y las limitaciones de la ley, porque tiene ambas cosas. Es verdad que hay una controversia, al menos desde la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007. Algunos recordarán ya que por aquel entonces todo el gallinero derechista se enfureció, acusó al gobierno de actuar con ánimo de venganza, de resucitar la idea de las dos Españas, se hablaba de guerra civilismo. Bueno, yo creo que la derecha creó el espejismo de que aquella Ley de Memoria Histórica socavaba los fundamentos de la transición, cuando en realidad era una ley que no tocaba ni un milímetro la arquitectura de impunidad que se consagró en la transición a través de la ley de amnistía, que en la práctica la ley de amnistía es una ley de punto final. Y bueno, es más, en aquella legislatura el ministro de Defensa, José Bono, puso a desfilar junto a las Fuerzas Armadas a un republicano que había participado en la liberación de París junto a un falangista que había luchado con Hitler en la División Azul, ¿no? Y que llevaba una esvástica en el uniforme. Exacto. Entonces, claro, el gobierno del Partido Socialista lo que hacía era mantener intacta esa falsa idea de concordia o reconciliación según la cual el fascismo y el antifascismo merecen el mismo respeto, algo de lo que hablaba Emilio antes. La nueva Ley de Memoria Democrática sigue sin poner en cuestión el relato mítico de la transición, y el PSOE no va a romper los cimientos del Pacto del 78. Es verdad que la ley contempla la investigación de los crímenes del franquismo, pero también es cierto que no deroga la impunidad de sus autores. Pero claro, una vez más, escuchando a algunos primates de la caverna mediática, da la sensación de que Sánchez ha dinamitado todos los consensos de la transición y que ahora se dedica a glorificar el terrorismo. Y por eso el mayor punto de discordia que plantea la derecha no tiene que ver con el contenido de la ley, sino con el hecho de que se ha negociado con independentistas vascos, como si los independentistas vascos no hubieran padecido también vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunos elementos de la ley que resultan interesantes. Son propuestas simbólicas, si se quiere, pero los símbolos también son relevantes. En primer lugar, se plantea un compromiso por la exhumación y la identificación de los desaparecidos, una dinámica que se ha hecho hasta ahora a través de iniciativas particulares. También se propone una declaración de reconocimiento y reparación a las víctimas, y uno de los puntos probablemente más prometedores es que se van a estudiar las vulneraciones de derechos humanos hasta 1983. Y esto ha abierto una pequeña rendija de optimismo a algunas víctimas que no han sido nunca reconocidas, como Tamara Murueta-Goyena, la hija del doctor Esteban Murueta-Goyena, que murió en 1982 después de 9 días de torturas, o otras víctimas como Pili Zabala, la hermana de José Zabala, que fue secuestrado, torturado y enterrado en Calviva. Y ahora se abre además la posibilidad de que el Palacio de la Cumbre de Donostia, que fue centro de operaciones de los GAL, pueda ser convertido en un lugar de memoria. Y aquí yo creo que se encuentra una de las grandes anomalías de la democracia española, y la comparación con Argentina era muy pertinente. No por casualidad las víctimas del franquismo han tenido que recurrir a la jueza Servini en busca de la justicia que España les deniega. En Argentina, por poner un ejemplo, el edificio de la ESMA, donde el régimen de Videla torturaba a disidentes políticos mientras se escuchaba de fondo el rugido de la afición en el Mundial del 78, ahora es un museo memorial.
algo se ha hecho mal en España para que un edificio como el Valle de los Caídos siga siendo un centro de exaltación y peregrinación fascista y no un museo del Holocausto donde se rehabilite por fin la memoria de las víctimas. Sara. Sí, en temas de memoria, la derecha conservadora catalana y vasca se suele separar de la derecha y ultraderecha, digamos, mesetaria, ¿no? El PNV y el PDeCAT hemos visto que han votado a favor de esta ley de memoria democrática, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra y además han amenazado con derogar esta ley si llegan en algún momento a gobernar. Yo quería preguntarte, Jonathan, ¿cómo interpretas esta inexistencia, más allá de Cataluña y de Euskal Herria, de una derecha, no vamos a decir antifascista, pero sí más democrática que en el resto de España? Bueno, creo que las propias alineaciones de la guerra civil explican cuál ha sido la genealogía de los movimientos de liberación nacional, si se quiere así, o de las burguesías nacionales en Cataluña y en el País Vasco. Yo sí que quiero hacer una reflexión con respecto al País Vasco porque creo que solo hay una clase de personas a las que puede molestar que se investiguen los crímenes del franquismo y del posfranquismo, con especial atención a lo que sucedió en Euskal Herria, ¿no? Cada cual sabrá qué tiene que esconder, se llame José María Aznar o se llame Felipe González. Feijóo ya ha dicho que se compromete a derogar la ley de memoria democrática y además lo ha hecho utilizando como arma arrojadiza la memoria de Miguel Ángel Blanco. Y Marimar Blanco también ha aprovechado los actos de homenaje para pedir una memoria democrática que dice que tiene que ser de buenos y malos y de vencedores y vencidos. A mí me gustaría hacerme eco de unas palabras de María Jáuregui, hija de Juan Mari Jáuregui, que fue asesinado por ETA hace ahora 22 años. Ella denuncia que el PP se ha apropiado del símbolo del lazo azul, que lo ha hecho con intenciones partidistas, y dice que toda persona que haya sufrido vulneraciones de derechos humanos debe ser reconocida. Y sin embargo, dice, el Partido Popular solo defiende los derechos humanos cuando le interesa. Bueno, yo quiero decir que las opiniones de Feijóo o de Marimar Blanco merecen respeto, pero una sociedad democrática no debería tolerar los discursos negacionistas con los crímenes de Estado, y las personas que tenemos a familiares enterrados en cunetas o asesinados por las fuerzas de seguridad o por comandos parapoliciales, no vamos a permitir que nadie usurpe el monopolio de la categoría de víctima, ¿no? Y por último, yo creo que hay que decirle al Partido Popular y a todo el cártel de la impunidad franquista que si de verdad quisieran honrar la memoria de las víctimas no habrían utilizado una fundación con el nombre de Miguel Ángel Blanco para enriquecerse a través de la trama Gürtel, ni habrían fraccionado contratos para adjudicar a empresas afines los actos de homenaje. A propósito de todo esto, quería hacerle una pregunta a Emilio, porque claro, cuando Emilio empezó a trabajar, recibieron también como el rechazo de muchos sectores de la izquierda que entendían, bueno, esto ya estaba. Y yo recuerdo pues las discusiones respecto a una frase muy polémica de una figura enormemente respetable y un mito de la lucha obrera en España, como es Marcelino Camacho, pero que en un momento dado llegó a decir: nosotros ya hemos enterrado a nuestros muertos. Y hubo una parte de la izquierda que en su momento se molestó con lo que representaba el trabajo de recuperación de la memoria histórica, porque implicaba abrir un debate sobre la historia de España y sobre la transición. Y quería preguntarle a Emilio, que empezó a vivir esto hace unos cuantos lustros ya, ¿cómo fue esa relación tan conflictiva con sectores de la izquierda, digamos, que daban mucha importancia a determinados símbolos, pero que parece que les molestaba que este tema se pusiera encima de la mesa? Bueno, y parte del problema tiene que ver con lo que hizo la izquierda en la transición, ¿no? Yo estaba pensando, cuando te estaba escuchando, en un libro de Santiago Carrillo de 1964 que se titula Después de Franco, ¿qué?, en el que él dice que hay que acabar con la discriminación entre vencedores y vencidos. Lo dice así literalmente, ¿no? Y esa política en la cual se repartían las culpas, ¿no?, se repartían las responsabilidades, pues digamos que nosotros inocentemente, porque empezamos a hacer las exhumaciones inocentemente, nos fuimos en el año 2002 a Naciones Unidas a llevar los primeros casos de desaparecidos aquí inocentemente. Inmediatamente hubo desde ámbitos del Partido Socialista, del Partido Comunista, gente que se giró hacia nosotros y rechazó lo que hacíamos, ¿no? Porque estábamos rompiendo algo que estaba muy tranquilo durante años. De los desaparecidos de la dictadura no se habló durante 25 años en el Parlamento, ni se los menciona. Es más, en el Senado y en el Congreso españoles hubo en el 79 y en el 82 comisiones para investigar la desaparición de ciudadanos españoles en América Latina. O sea, esa estrategia de ir a buscar lejos lo que no se quería resolver aquí y aparentar fuera de España que nosotros no teníamos ningún problema con los derechos humanos, se empezó a practicar desde el minuto 1, incluso cuando el rey se fotografía
con La viuda de Azaña en México el 20 de noviembre de 1978, que está escenificando que va a ser el rey de las dos Españas, pero que no va a hacer nada por sacar a una de esas dos Españas de las cunetas, ¿no? Entonces sí hubo en la izquierda una reacción, primero de girar la cabeza a ver qué está pasando con esto, ¿no? Y luego incluso de rechazo de lo que hacíamos. Y creo que hace falta también en la izquierda una autocrítica, ¿no? El problema de lo que ocurre con la memoria no tiene que ver solo con los partidos políticos. También en el País Vasco y en Cataluña hay ausencia de investigaciones sobre los franquistas locales. No las conozco. O sea, se han hecho cosas con el tema de la memoria bien hechas, pero nunca se ha ido a perseguir quiénes eran pues los padres de esas élites políticas que existen hoy, ¿no? De hecho, nosotros con estudiantes de la Facultad de Políticas hicimos hace unos años un árbol genealógico de los ministros de 1977 a 2007 y le quitabas las siglas al gobierno que estaba en la Moncloa y el porcentaje era muy parecido. Aquí tenemos un problema con la estructura social y eso lo atraviesa todo. O sea, hay distintos discursos contra el franquismo, pero nadie ha roto lo que podríamos llamar la ley de hierro de la oligarquía franquista, ¿no? Esa nunca se ha tocado y esta ley precisamente lo que no hace es tocarla. El problema está cuando la izquierda en la transición, que tenía como principal valor y patrimonio la lucha contra la dictadura, pues algunos sectores de esa izquierda prefirieron ir al Club Siglo XXI a darse la mano con Manuel Fraga, ¿no? Y que eso pareciera o hiciera parecer que el pasado ya estaba resuelto, ¿no? Y esos consensos de entonces están hoy aquí y son los que precisamente hacen que tengamos todo ese valor en esa palabra, ¿no? Que no se puede hacer nada si no están de acuerdo la izquierda o la derecha. O incluso en el tema de esta ley, en la de Zapatero, la sobreactuación de la derecha lo que hace es un servicio a quien legisla, porque crea la idea de que la ley es mucho más contundente de lo que es. Lo creó en el 2007 y lo está creando ahora. Y la ley realmente, para las élites de este país, ni para quienes en el IBEX 35 usaron esclavos políticos, ni quienes se quedaron con pisos en calles como de las más caras de Madrid, como Pintor Rosales, que eran del Estado, y algunos son hoy de grandes apellidos, si uno entra en los buzones lo puede comprobar. Quiero decir, nadie va a tocarles con esta ley ninguno de sus privilegios heredados, adquiridos y saqueados en muchos casos, ¿no? Entonces, durante muchos años la izquierda ha estado mirando para otro sitio. Todas las izquierdas han estado mirando para otro sitio. Y eso es parte del problema, que realmente aquí no ha habido un choque como hubo en parte en Alemania, cuando una generación de alemanes en el 68 se giró hacia sus padres y se enteró de lo que era el Holocausto y les dijo, vamos a ver, si vosotros estáis aquí ahora y estabais allí entonces, ¿qué habéis hecho, ¿no? Y aquí realmente no ha habido un amplio cuestionamiento de lo que supuso la dictadura. ¿Por qué? Pues porque todos los gobiernos han legislado la ignorancia, todos los gobiernos han permitido que no se cuente en los libros de texto la realidad del golpe del 18 de julio. Hoy es 18 de julio, hay unos monjes en el Valle de los Caídos que han hecho una misa del 18 de julio, van a seguir allí mañana sin ningún problema. Yo he leído libros de mi hija donde se decía que cuando Franco libros en el de año texto 74, del colegio. ¿Perdón? Libros de texto del colegio. Sí, libros de texto donde he leído en un párrafo que a mi hija le estaban contando que Franco en el año 1974 era un anciano enfermo sin sucesor de confianza. O sea, el señor emérito ni pasó por allí. Y eso está contado en un libro en el siglo XXI y no es de una editorial que digamos que sea lo más reaccionario del mundo, sino todo lo contrario. Entonces aquí se ha hecho ese trabajo, como decía el poeta Juan Germán, cuando acaban las dictaduras empiezan a trabajar los organizadores del olvido. Y aquí han estado trabajando sin parar. Y ha habido mucha gente que consciente o inconscientemente ha colaborado con ellos. Y lo que vamos a hacer con esta ley, desgraciadamente, es dejar una herencia a quienes vienen detrás de nosotros para que esta cultura política siga viva, ¿no? Y es una cultura política que hay que acabar con ella con límites. Como se hablaba antes de que en Argentina es difícil ver a alguien que públicamente defienda la dictadura, lo cual no quiere decir que no haya quienes la defiendan. Pero un militante
en Argentina, el 24 de marzo, seguramente, si va con un cartel unos días antes a un McDonald's a poner una convocatoria de la manifestación por la memoria de las víctimas de la dictadura argentina, nadie se va a atrever a decirle que no lo ponga, porque hay una hegemonía social y cultural que ha conquistado ese territorio. Hoy es 18 de julio. Hoy el Estado debería estar conmemorando a las víctimas de la dictadura y denunciando el golpe. Hoy debería ser el día estatal para la memoria de esas víctimas, pero lo que dice la ley es que el día va a ser el 31 de octubre, que es el día que se redactó el texto de la Constitución de 1978, que luego fue a referéndum. O sea, lo vamos a convertir en un homenaje a los padres de la Constitución. ¿Y qué enormes diferencias hay entre esos dos días? Que en uno señalamos a los malos y en el otro no. Y eso forma parte de esta cultura política que luego permite la equiparación, decir que hay que repararlos a todos, que yo no he oído a quienes dicen que no están las víctimas del terrorismo en esta ley, no les oí decir cuando se aprobó la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo en 2011 que no estaban las del franquismo o las del machismo. O sea, es todo oportunismo, pero porque hay un gran caldo de cultivo construido desde muchos ámbitos, desde décadas. Por eso hoy, 18 de julio, tenemos a unos cientos de metros de la residencia de nuestro presidente del gobierno un arco que celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini, que dice que el aplastamiento de la democracia republicana y el asesinato de miles de civiles mejoró este país. Y en décadas, desde el 77 hasta el 2022, han transitado decenas de presidentes de gobierno al lado de ese monumento y nadie ha dicho fuera de aquí, ¿no? O sea, se ha creado una cultura que es donde es compatible homenajear a las víctimas y mantener homenajes a los verdugos. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Y la ley, salvo que mejore en su proceso en el Senado, no va a ir mucho más allá.